El 7 de junio se celebra el Día del Periodista, fecha establecida en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas, La Gaceta de Buenos Aires, fundada por aquel entonces por Mariano Moreno. Hoy, 7 de junio de 2014, hablamos con los encargados de mantenernos informados de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. A modo de homenaje y reconocimiento por esta labor, entrevistamos a Julio Kloppenburg, periodista de los SRT, y que nos contará, entre otras palabras, cómo surgió la iniciativa de ser periodista. En la secundaria yo tenía dos cosas en claro, que o era ingeniero agrónomo o era periodista. El campo también me tiraba mucho, de hecho, actualmente me tira, pero me incliné por el periodismo, tal vez porque el campo en aquel entonces no me representaba una cuestión muy segura para poder irme a trabajar al campo. Surgió, de hecho, de haber visto algunas cosas del campo cuando era muy chico y también de haber participado en un periódico escolar o esas cosas o esas iniciativas en donde en una época muy difícil en plena dictadura militar, porque en la secundaria había dictadura, con todos los inconvenientes que eso suponía o significaba, encaramos un proyecto de esa naturaleza, muy difícil porque era prácticamente desconocido, pero eso fue, digamos, la manera en que me despertó, así que verás que desde muy chico. Bien, Julio, y durante la carrera como periodista, ¿no? Usted se ha topado a muchos acontecimientos a diario que le ha tocado cronicar. ¿Cuál fue el que marcó un antes y un después en su vida? Mira, si yo te empiezo a enumerar los episodios y cuando yo hago un raconto de todas las cosas que me tocaron vivir, como le ha pasado a muchos periodistas, uno ahí se da cuenta de la cantidad de años que tiene, de la cantidad de cosas que le han tocado vivir como periodista. Me impactó muchísimo y creo que significó para mí un episodio importante. Era muy joven, fue la caída del gobierno radical de Eduardo Angelós. Yo hacía mis primeras armas como periodista en la calle, vivir todo lo que se vivió en ese momento y en algunas circunstancias realmente complicadas, me sirvió para darme cuenta que lo que más me apasionaba era precisamente eso. Pero después me tocaron algunos otros episodios que realmente fueron bastante dramáticos para una comunidad, como fue las explosiones de Río Tercero y otros, que me marcaron siempre esa, ¿cómo podría decirte? Adrenalina muy particular y especial, por más que no sea deseable que la gente sufra en un acontecimiento, pero a la hora de estar como periodista, decir presente, como fueron esos dos episodios que te comenté. Creo que con la caída del gobierno de Angelós, a mí particularmente, me movilizó a tal punto y de tal manera que siempre dije que con el periodismo había hecho o había elegido lo que siempre soñé. Julio, y si tuviera que elegir entre trabajar en exteriores o en los estudios centrales del Canal 10, por ejemplo, ¿con cuál opción se quedaría? Qué pregunta. Trabajar en estudios es muy cómodo y ya cuando tenés una determinada cantidad de años, te parece como una cosa un poco más relajada y tranquila, ¿no? Aunque tiene toda una serie de cosas, rutinas, procedimientos y hasta un minuto a minuto que generalmente te mueve también a que el trabajo sea apasionante. De todas maneras, a un periodista, yo siempre digo, lo peor que le puede pasar es quedarse sin calle. Cuando te quedaste sin calle, sin contacto con la gente, sin contacto con la realidad o con las cosas que pasan, o como periodista dejás de disfrutar y de degustar esas cosas que son realmente interesantes, en lo político, en lo social, hasta en lo mismo, en la misma cuestión deportiva, ¿no? Los mismos periodistas que habitualmente cubren de deporte dicen que no debe haber cosa más linda que poder cronicar lo que es sentir la pasión de la gente, que por ejemplo está en una tribuna o en una cancha de fútbol. Bueno, nos pasa también con la política, nos pasa con eventos sociales, eso de estar presente y no perder contacto con la calle me parece fundamental. Así que te diría que un poco y un poco.
En estudios es muy apasionante, pero no perder el contacto con la calle parece fundamental. Bien, Julio, ¿ves los demás noticieros, Telenoche, Tele8 Noticias? Sí, sí, lo sigo. Lo sigo siempre, digamos. Creo que es la obligación de un periodista verse todo, pero además tratar de leer la mayor cantidad de diarios posibles o artículos. En esto creo que nos han ayudado mucho las redes sociales. A veces uno trata a través de las redes sociales de hacerse un verdadero compendio, como si fuera una verdadera biblioteca de todo lo que investigan, lo que difunden y lo que cronican todos los medios, y mientras más puedas ver, mejor. Y a tu criterio, ¿cuál sería la característica que marca la diferencia entre Crónica 10 y los demás noticieros de Córdoba? La característica, me parece que los noticieros en Córdoba generalmente tienen una característica fundamental, que es la crónica de lo que hoy están ofreciendo los tres noticieros en común. Me parece que el 10 ha dado una vueltita de tuerca respecto al tema de investigación periodística, lo cual me parece positivo, pero los otros canales no les han ido en saga. Y desde cierto punto de vista, por ahí veo algunos más preocupados en temas sociales, lo cual me parece muy bien. Canal 8 hizo un maravilloso informe sobre los 6 meses de la huelga de la policía y de los saqueos. Me pareció realmente contundente, hecho por el amigo Héctor Emanuele. Y Canal 12 dio una tónica muy particular, haciendo un noticiero que nos ha acostumbrado, que está en todos lados. Más allá de la problemática cordobesa, de repente nos hace una nota de espectáculos en España, o Luchi Ibáñez nos ha mostrado crónicas realmente muy importantes y con unas vivencias muy fuertes sobre lo que fue el rescate de los mineros en Chile, o lo que han sido otros episodios importantes en donde han dicho presente. Tal vez desde cierto punto de vista, Canal 10 ha optado por, de la mano de su noticiero de Tomás Méndez, apuntar un poco más al tema de la investigación, así que creo que cada uno de los canales tiene una característica muy fuerte y me parece que cada uno por eso termina descollando. Bien, Julio, a modo de anécdota, algo que pueda contarnos que le haya ocurrido durante esta carrera en estos años en el 10 y que sea como un dato anecdótico que quiera compartir en este Día del Periodista. Mira, anécdotas realmente hay muchísimas y la verdad es que podría contarte muchas, ¿no? Prefiero quedarme con el valor que ha tenido para mí observar, porque me considero una persona muy afortunada, primero de haber tenido trabajo en los medios de comunicación. Sé que hay muy buenos profesionales, como el caso tuyo y de tu hermana, que vienen poniendo el hombro, y tantos otros buenos periodistas que hoy están sin trabajo. Inclusive tantos buenos periodistas en medios que han cerrado, el caso por ejemplo LB2, en donde muchos periodistas quedaron en la calle y sin trabajo. Entonces digo, hay mucho periodista desocupado, desempleado, con muchas ganas de trabajar, con mucho talento y mucha capacidad, y que lamentablemente no tienen trabajo. Entonces por eso, desde ese punto de vista, te decía que soy un afortunado. Me quedaría sí, con aquellas vivencias que cada uno de los periodistas con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar me han dejado como enseñanza. Muy bueno para vos, que sos muy joven, para tu hermana, para el resto de los periodistas, poder asomarse a ver cómo se trabaja, tratar de ponerlo en práctica en la manera en que vos lo estás haciendo, y sobre todo ver la vivencia de los más viejos que en alguna oportunidad, cuando yo era muy jovencito, casi la edad tuya, en la vieja Radio Universidad, veía como viejos carcamanes y decía, pero estos son re mala onda, pero creo que sabían y tenían un enorme conocimiento y sabían por qué decían las cosas. El periodismo a veces redunda en lo mismo, ¿no? La praxis en el día a día de
tomar un episodio, un hecho, cronicarlo, tratar de contar la verdad y de la manera más clara que se lo pueda contar a la gente, y en ese marco te podría relatar muchas vivencias, ¿no? Una cada día, y todas son realmente muy ricas y enriquecedoras. Por último, Julio, un mensaje para las futuras generaciones que van a encaminarse en esta carrera periodística, que se van a topar a los medios de comunicación de Córdoba. Les diría que no hay dos tipos de periodismo, como nos han hecho creer en estos últimos años en la República Argentina. El periodismo es uno solo, se ejerce profesionalmente desde el conocimiento, primero desde el estudio y después desde la práctica. Se pueden cometer errores, hay que tratar de ser veraz y por sobre todas las cosas muy consciente de lo que se le está informando a la gente, porque el periodismo en función algunas veces de lo económico y algunas veces desde lo político, en la Argentina se dividió en dos, y no debería haber sido jamás así, ¿no? Nos quisieron hacer creer que ya sea para jugar en función de las corporaciones o para jugar en función de aquellos que estaban enfrentándose a las corporaciones, había dos formas de hacer periodismo, y no, la verdad es que se toma un episodio, si es cronicable o digno de ser noticia, se lo convierte en noticia a partir de la praxis del periodista, que por sobre todas las cosas tiene que ser honesto.